Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Continuamos con el aspecto de lo que está sucediendo en la parte política y también de información dentro de la República del Ecuador y también fuera de la República del Ecuador a través de medios internacionales. La noche de ayer, el ex Contralor, en la mañana y en la tarde, y también en horas de la noche, dio a conocer importante información que están surgidas de contenidos de documentos cuya vertiente tiene que ser investigada por los organismos de control y también por la Asamblea Nacional Legislativa Ecuatoriana. E incluso el presidente de la República del Ecuador debería de solicitar, como la noche de ayer se dijo, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, la ayuda a través de una comisión para investigar de manera serena y apegada a derecho y al proceso de verdad hechos que se han producido en el Ecuador. Uno de ellos, el 30 de septiembre. ¿Por qué decimos que es necesario investigar este tipo de información? No veamos al ciudadano que emite ese contenido, sino observemos y analicemos el contenido informativo, las palabras que está y ha emitido el ex Contralor del Estado, y en la cual acusa directamente a muchos funcionarios del actual régimen y también de la Asamblea Nacional Legislativa en el nivel jerárquico de gran nivel, y que ya hubieron algunas respuestas de los mismos. Aquí tenemos lo que decía el señor Vaca Mancheno, Contralor Fiscal General de la Nación, sobre lo que dijo el señor Polit y lo que ha venido manifestando sobre los hechos dolosos del 30 de septiembre. Aquí tenemos estas declaraciones. Gracias por asistir a este espacio que fue convocado para informar a la ciudadanía sobre dos temas de enorme relevancia. El primero, los resultados del viaje que se realizó a Colombia los días jueves 22 y viernes 23 de este año, el que mediante un trabajo conjunto entre las autoridades de justicia de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en conjunto fuimos hasta Colombia a recibir la información de la Fiscalía General de Colombia respecto de bienes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las FARC, que tendría en el Ecuador información que será analizada y procesada en derecho. También quería informarles, el motivo de esta convocatoria era también informarles sobre el encuentro binacional entre Ecuador e Italia sobre crimen organizado, corrupción y terrorismo, en la que contaremos con la participación del señor Procurador General Antimafia de Italia, el señor Dr. Pierluigi Deloso, que ya está en el Ecuador y que viene a trabajar con la Fiscalía durante los próximos 2 días sobre esta temática de enorme trascendencia. Sin embargo, hay algo sumamente delicado y urgente que tengo que informar a las y los ciudadanos para que se dimensione la gravedad de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Por favor. Aló, pana, ¿cómo estás? Hola Carlitos.
¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí, pues, hermano? Saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, o sea, yo no sé Vaca a quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Carajo, no me digas. Sí. Oye, y como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. perfecto. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga? No, ese ya no existe. Ok. Ya no existe. ¿Y el que estaba en la contra también ya no hay? No, ya no hay. Ya, pero yo tengo todo porque yo tengo recepción, yo tengo todo, pues. Ya, perfecto. Él en realidad el único apoyo que tenía era el de, podríamos que decir, el de Guzmán. Correcto. Y por ahí estaban haciendo algún vínculo con el actual presidente, pero definitivamente ellos ese es el único vínculo que tienen, pero Vaca es un peligro, o sea, Vaca simplemente no, él va a jugar sí. Y además él está jugando a toda una estructura de corrupción con los hermanos. Pepe, pero mire este caso que acaba que yo saqué los indicios penales en el tema que acaban de... La fiscalía no acusa ni al constructor, ni a Worley Parsons, ni a Bravo, ni a Alex Bravo y a 4 más. Lo deja solo a Capaya, y Capaya, el juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo, pues, el contratista, ya no hay otros elementos que él tenía que responder. Entonces, imagínate tú, desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejaban solito a Capaya con el fin de que sabían perfectamente que el juez tenía que archivar, pues. Claro, no, es evidente que ellos, incluso con el propio Olderberg, parece que ellos han llegado a una negociación. Pero total, Pepe, cuando ese tipo hace el testimonio anticipado, mira lo que habla, viejo. Sí. Mire, ese mano prepararon totalmente, viejo. Y solo le pregunta, ¿y Rafael Correa habló con usted? ¿Tiene que ver algo? No, nada que ver. De acuerdo. Date cuenta. Carlos, tú me das coordenadas, ya. Yo mando una persona mía de las Bravas, ya. Y empiezo a procesar eso, obviamente. Escúchame un ratito, Pepe, sabes que a mí se me facilita, ¿te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. ¿Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes? Ya. ¿Y eso puede ser cuándo? ¿El día mismo? Inmediatamente, en 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Ya, sí, estamos claros en eso, Ya, ok. Ojo, te acabo de decir que esto es un compromiso contigo. Sí. Yo al único que ya a esta altura del partido me vale verga lo que le pase es a Nemerman. Yo el domingo estoy allá, nos tomamos un café y no te olvides de mi cita médica, esa huevada. No, ya está listo. Pepito, un abrazo fuerte, pana, ¿ya? Un abrazo, chao, hermano. Chao, ok. Señores, la contundencia de esta grabación habla por sí sola. Aquí lo esencial no es una disputa o supuesta disputa entre Serrano y Vaca. Aquí lo que realmente debe importarle al país y debe preocuparle al Ecuador es que exista un legislador que resulte ser el presidente de la Asamblea Nacional, que llega a acuerdos con un prófugo de la justicia, Carlos Pollitt, en el que, como ustedes escuchan en esta grabación reciente, que como ustedes escuchan
este prófugo de la justicia, la amiga, que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno, el chiquito y otras personas más se ponen de acuerdo para forjar documentos en contra del fiscal general del Estado. El pasado 17 de enero del 2018 le anticipé al país que detrás de esa investigación que se abrió en contra del fiscal general del Estado se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas que gozan de fuero de Corte Nacional, a los cuales les resultaba peligroso e incómodo un fiscal general que luche en contra de la corrupción. Ustedes lo acaban de escuchar. El adagio dice que Dios los cría y ellos se juntan. Con la contundencia de esta revelación, hoy le queda claro al país quiénes son los que negocian, quiénes son los que pactan, quiénes son los que llegan a acuerdos para cubrirse sus espaldas. Es tan decidor este audio en el que se le cae la máscara a los compadritos lindos, a sus mediocres operadores, al chiquito, a la amiga, que todos ellos tendrán que responderle, no al fiscal Vaca, tendrán que responderle al país por haber pretendido manchar mi nombre. Ecuatorianos, yo no hago acuerdos con nadie y creo que esto tiene que quedarles claro. Yo no negocio con nadie, yo no pacto con nadie. Conmigo se equivocaron, porque yo no pacto con nadie, porque yo no tengo rabo de paja. Tener una autoridad nacional de este nivel es una amenaza para la institucionalidad del país, para la estabilidad de la democracia y para la lucha en contra de la corrupción. ¿Será acaso que tienen tanto que explicar en sus espaldas que son capaces de traicionar a todo un país para proteger sus sucios intereses? Ciudadanas y ciudadanos, señores medios de comunicación, ciudadanos, yo he sido un hombre ético y transparente en mi vida. Hoy he puesto sobre la mesa del país la evidencia de lo que en su momento ya le alerté, y la evidencia de que el fiscal tienen que bajárselo y que tienen que sacarlo porque es un peligro. ¿Peligro para quién? Independientemente de que yo me mantenga como fiscal general del Estado o no, independientemente de eso, hago conocer esta evidencia del contubernio de personas que pretenden impedir que sigamos combatiendo contra la corrupción. Y hago pública esta evidencia para que ustedes también sepan por qué razón durante las últimas semanas el fiscal general del Estado y Carlos Vaca Mancheno como persona ha sido perseguido y atacado sin razón alguna. Ustedes lo escucharon. Ellos no van a cesar en sus pedidos de coordenadas y papeles listos y que ya te mando al chiquito y que el chiquito ya viene. Ellos no van a cesar en sus nuevas mentiras. Ellos no van a cesar forjando documentos. Y Dios sabe si no también cesarán buscando otros métodos. Yo le pongo en alerta al país que si le pasa algo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mí, a mis colaboradores, yo les hago responsables a estos descalificados de cualquier atentado, de cualquier accidente, de cualquier kilo de droga que aparezca en algún lugar. Esto yo no lo hago por la política. Esto lo hago, tampoco lo hago por defenderme. Esto lo hago porque este es el país en el que yo vivo y el país en el que ustedes viven. Este es el país en el que mayoritariamente vive gente honesta, gente trabajadora. Y sus autoridades
tienen que estar a la altura del país y no a la altura de los compadritos lindos. Esto yo lo hago sabiendo los riesgos personales, humanos e institucionales que enfrento. Esto lo hago porque, al igual que ustedes, todas las noches regresamos a nuestro hogar a abrazar a nuestras familias. Y ellos, cuando yo les dije, y cuando le prometí al país, cuando le prometí a mi familia, cuando le prometí a los ciudadanos que iba a luchar en forma implacable contra los corruptos, yo no estaba cometiendo un perjurio. Y cuando dijimos que en esta lucha caiga quien caiga, tampoco cometo un perjurio. Este es el baño de verdad que necesita el país. Este es el baño de verdad en el que yo estoy dispuesto incluso a arriesgar mi propia vida. Señores, quiero que ustedes comprendan que la gravedad de esta revelación es algo que exige enorme madurez, un procesamiento enormemente delicado, que no ingrese ningún interés político, pero que todos los ciudadanos se vean reflejados en lo que está haciendo el fiscal general. En manos de otros, esto se habría negociado, habrían sido los pactos y las componendas para decir: yo tengo esta grabación, tú a cambio ¿qué me das? Conmigo se equivocaron. Les pido, por favor, manejen esta información con la responsabilidad que un país lo requiere. Habíamos previsto, como les he dicho al principio, hacer una rueda de prensa con ustedes por los temas relevantes que están en procesamiento sobre Colombia y la Procuraduría Antimafia. Pero a su vez también quiero que ustedes comprendan lo delicado y urgente de lo que les hemos informado. No voy a aceptar preguntas. Les pido que ustedes, desde la perspectiva periodística y como ecuatorianos, analicen lo que se les está entregando y que sobre la base de eso, cualquier inquietud, nos volvemos a convocar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Estas eran las declaraciones del fiscal general del Estado, el señor Vaca Mancheno. Pero a reglón seguido, ¿qué es lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa sobre estas informaciones que están produciendo muchos ciudadanos? Por eso manifestamos: no nos preguntemos quiénes son los ciudadanos, investiguemos y judicialicemos lo que serían las palabras que están emitiendo dichos ciudadanos, el poder de aquellas palabras. ¿Qué es lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa sobre este tema? Muchas gracias y de retraso. En realidad estoy lesionado la mano, hacerme el nudo de la corbata estaba complicado. Les agradezco a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, a quienes y a través de quienes informo a nuestros compatriotas que frente a las declaraciones del señor fiscal de la Nación de esta mañana, doctor Carlos Vaca Mancheno, en primer lugar exijo, y así lo haré también de manera escrita inmediatamente luego de esta rueda de prensa, exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general, con la finalidad que se pueda determinar la fecha tanto de dicho diálogo como de dicha grabación, las circunstancias en las que se realizó dicha grabación, el propósito con el que se realizó dicha grabación y al mismo tiempo a los autores y cómplices de este ilícito. En segundo lugar, independientemente de esto, quiero señalar que jamás he tenido ningún acuerdo, ni de carácter político, peor judicial, con el señor Poli. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político
como bancada y como bloque contra el señor Poli fui yo, y luego voté a favor de esa censura en dicho juicio político. En tercer lugar, en mi calidad de presidente de la Asamblea Nacional y como funcionario público, converso de manera permanente con ciudadanos, con funcionarios, con exfuncionarios, presentan denuncias, me entregan documentos, que me señalan que me entregarán documentos originales para comprobar las denuncias que me presentan. Por lo tanto, esta ha sido una actividad permanente en mi vida pública, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la delincuencia. Pero esas conversaciones con funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos, por ningún punto de vista establecen ninguna forma que valide las acciones de terceros, y peor, acciones de terceros que están siendo investigados por la justicia en delitos que pueden haber cometido. En cuarto lugar, ante esta serie de actuaciones de funcionarios, exfuncionarios, de personajes en general, que quieren desestabilizar la institucionalidad del país, he decidido requerir de la Asamblea Nacional que cree una comisión con los jefes de bancada, con los 5 jefes de bancada que tiene esta Asamblea Nacional, para que ellos investiguen de manera especial y concreta durante 30 días todos los hechos relacionados a las investigaciones de carácter judicial, político y de control en general de el 30S del 2010. Por otra parte, y con la finalidad de no asumir un rol que escandalice, reitero, y desinstitucionalice el país, sino que a través de los canales judiciales respectivos se investigue la veracidad de los hechos para que estos tengan consecuencia, no queden como simples chismes ni como simples rumores, sino para que efectivamente quienes han cometido, si es que así se determina, un delito, paguen ante la justicia y ante el país. Este mismo momento entregaré a la Fiscalía estos documentos originales que llegaron a mi conocimiento en las últimas horas, para que se determine su veracidad como originales y las responsabilidades que efectivamente establecen los mismos. Eso lo vamos a hacer de manera inmediata, conjuntamente con la denuncia también de intimidación respectiva y de judicialización del audio que se ha presentado el día de hoy por parte del señor Fiscal General de la Nación. A continuación, por favor, abriremos una ronda de preguntas, por favor. Señor presidente, para el comercio, por favor, si nos comenta, ¿usted reconoce que la conversación con Carlos Poli existió? Y segundo, usted habla de que se dio este cargo a dedo. ¿Por qué no lo denunció antes, cuando fue designado el fiscal Vaca Mancheno, por favor? Mire, en primer lugar, reitero, la judicialización del audio es fundamental para que esto no quede en el simple rumor político o comentario político. Aquí tienen que haber consecuencias efectivamente con la judicialización de ese audio. Ese es un primer elemento. Y por supuesto, para eso se está creando el nuevo Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, para que verifique efectivamente todos estos hechos específicos sobre la nominación y designación y los concursos que se llevaron a cabo sobre autoridades de control. Será ese control, será esa acción de control del Consejo de Participación Ciudadana la que determine efectivamente qué es lo que ha pasado alrededor de este tema. Tercera televisión, por favor. Presidente, buenas tardes. Solo para aclarar, ¿hubo tal conversación con el excontralor Carlos Poli
¿Y qué decir ante la denuncia también del fiscal esta mañana de que hay una especie de contubernio con la fiscal subrogante para tratar de sacarlo del cargo? Gracias. Mire, yo no lanzo la piedra y escondo la mano. Y vuelvo a reiterar, cuando he señalado este momento que hablo con ciudadanos, con funcionarios, con exfuncionarios que me llaman, que me buscan para efectivamente presentarme denuncias, documentos, copias de documentos, así es, por supuesto. Lo fundamental aquí es que esa judicialización tiene que determinar en qué contexto, qué fecha, quiénes son los autores de ese ilícito como tal y, por supuesto, también cuáles son las circunstancias en las que se dio esa conversación. Ese es el tema medular. Aquí no voy a esconder, no voy a lanzar la piedra y voy a esconder la mano. Aquí vamos efectivamente a pedir que se investigue, que se judicialice y al mismo tiempo que se determinen las responsabilidades específicas sobre los temas fundamentales que requiere el país. Que no se los trata, reitero, de manera simplemente mediática, que aquí este caso en concreto requiere de una respuesta judicial para determinar esas responsabilidades. Por favor. Lo primero es, de lo que nos ha dicho usted, reconoce que es su voz la que está en el audio, reconoce la familiaridad con la que ha hablado con el señor Carlos Poli en ese audio, o nos lo está negando al decir que se tiene que judicializar. Y segundo, usted ha dicho en su tuit que ese fue un nombramiento de él, no nos ha dado una respuesta si en realidad usted conocía que ese nombramiento no fue producto del concurso del fiscal. Gracias. Reitero, yo no lanzo la piedra y escondo la mano. Hay un audio de una conversación que se ha realizado y ese audio tiene que judicializarse. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Yo no estoy ni negando ni desconociendo que esa conversación se pudo haber dado hace varios meses. Lo fundamental es que se determine la fecha, las circunstancias, las razones efectivamente por las que se grabó y finalmente quiénes están detrás, con qué intención de realizar esta grabación. Pero lo fundamental es también la creación de esta comisión de jefes de bancada para que hagan una investigación en estos 30 días sobre los temas del 30S y obviamente la entrega de estos originales a la Fiscalía para que se determine su veracidad como tal y se sepa la verdad efectivamente. Efectivamente, yo no voy a escandalizar señalando ni voy a hacer que esta prueba se pierda. Yo no voy a escandalizar al país. Será el momento en el que se abra la instrucción fiscal que ustedes van a conocer cuál es la naturaleza fundamental de estos documentos originales que entregaría la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias. Reitero, esas conversaciones son dadas el año pasado en primer lugar. El fiscal por eso, el año pasado, efectivamente. Y es el año pasado que se dio esa conversación. Y por lo tanto el contexto de una conversación telefónica, bajo cualquier punto de vista, tiene que estar dado con esa perspectiva, ¿no es cierto? Reitero, converso con ciudadanos que se alteran muchas veces, con funcionarios, exfuncionarios que se alteran. Y en esa pero mire, las fuentes, usted se ha ido a reunir, señor, con el señor Contralor. Yo soy presidente de la Asamblea. Pero en cambio, ni me dio compadrito lindo. No estoy discutiendo con usted, sí. No estoy discutiendo con usted. Usted es periodista, usted hace su investigación periodista. Yo soy periodística, yo soy asambleísta, hago mi investigación para la fiscalización. Entonces hay que efectivamente obtener la información de cualquier fuente, mientras esta sea veraz, mientras esta sea efectivamente real. Pero eso es lo fundamental. Seguimos informando. Estas son las versiones tanto del ex Contralor del Estado, el señor Polid, y también la del actual presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, José Serrano.
En este sentido, y cuando él manifiesta de judicializar el contenido de la grabación, hay una pertinencia jurídica para determinar no solamente el aspecto de que es una palabra que la emiten dos ciudadanos, como dice el señor fiscal general de la Nación en los actuales momentos, es un prófugo de la justicia. Pero incluso los prófugos de la justicia tienen algo que debemos de aceptar para un proceso de investigación. Y cuando se pronuncia, por ejemplo, el señor excontralor desde los Estados Unidos manifiesta que hay que investigar el 30S, que eso no fue un atentado ni un golpe de Estado, sino que fue simplemente un circo que se montó y aparte de ello, un golpe blando provocado por ellos mismos. Por eso manifiesto, no veamos al ciudadano, veamos las palabras que está emitiendo aquel ciudadano. Y si el 30 de septiembre no tuvo esas características, entonces judicialicemos las palabras del señor excontralor. Judicialicemos las palabras del actual presidente de la Asamblea Nacional Legislativa y del actual fiscal general del Estado. Para que en un proceso de investigación, no del Ecuador, sino de organismos internacionales, pueda determinar responsabilidades absolutas y fundamentadas en el principio de la legalidad y en el principio de un debido proceso, para evitar cualquier circunstancia que el Ecuador se pueda quedar en la indefensión, como está sucediendo en los actuales momentos, que por estos casos de corrupción, porque no hay juzgamiento hasta el día de hoy, el Ecuador pueda quedarse en la indefensión en contra o porque esta indefensión nos puede llevar a lo que sería, como ya manejan algunos líderes políticos a nivel nacional, la tesis de un Estado fallido. Para eso tenemos que consagrar la palabra jurídica que juzgue, que sancione y que advierta cuáles son los responsables directos de estos hechos que están minando la serenidad y también el buen manejo del Estado ecuatoriano. Cuando habla sobre el tema del audio o del video, que se ha judicializado todo, es para investigar a lo mejor qué instituciones tienen montado sistemas de espionaje hacia funcionarios y posiblemente hacia el pueblo ecuatoriano. Entonces ya no estamos hablando de una sola institución que pueda pinchar los teléfonos de cualquier ciudadano ecuatoriano, sino también de otras instituciones que tienen el mismo sistema de espionaje o de averiguación, si cabe el término, más tranquilo y sereno en este momento que vive el Ecuador. Pero señalan aspectos de corrupción profunda, de funcionarios de alto nivel. En este momento, para que pueda realizarse una investigación, por eso es pertinente la judicialización de los documentos, no solamente el audio, sino del documento que presenta el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, que es un documento original, y que allá hay mucha información sobre hechos que se han producido en el Ecuador durante los últimos 10 años. Uno de esos hechos es el 30 de septiembre, en la cual se utilizaron fondos del Estado ecuatoriano para poder realizar algunas investigaciones y algunas grabaciones que, a criterio de algunos de los ciudadanos que están emitiendo esos criterios, han sido alterados muchos de esos o de esas pruebas en video. Y además de ello, en el momento que se judicializa un documento, entra la parte del Poder Judicial a investigar todo. Pero para ello, por eso es importante la judicialización. Para ello, yo creo que el pueblo ecuatoriano, y más allá del pueblo ecuatoriano, es ya el orden de la institucionalidad del Estado ecuatoriano, que tendrían que dejar sus cargos el fiscal general del Estado,
el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa dar un paso al costado, como hicieron para otras investigaciones, por ejemplo el tema de Clever Jiménez, que le quitaron la inmunidad para poder investigar sobre las declaraciones que hoy prácticamente se están ratificando con ese contenido informativo del documento que hace referencia el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa. Y cuando hablamos de ese nivel, y muchos asambleístas de las bancadas, de algunas bancadas ya de la Asamblea Nacional Legislativa, están solicitando que el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa presente su renuncia del cargo de presidente de dicha instancia legislativa. Además de ello, los otros implicados en este tema deberían de dar un paso al costado de la institucionalidad para no entorpecer con su presencia cualquier acto investigativo del proceso judicial que puede establecerse de acuerdo a la judicialización de los documentos. Entonces, allá hay una circunstancia muy diferente. Una cosa son los documentos y las pruebas que están allí, y otra cosa es ya ponerle el peso de la palabra jurídica del Ecuador a esos documentos para poder investigar los hechos que se han producido. Las declaraciones del excontralor en la cadena internacional CNN el día de ayer a nivel mundial daba a conocer y sostenía de que en el Ecuador nunca se produjo un golpe de Estado, peormente un magnicidio, que simplemente fue una irrupción o interrupción abrupta de los hechos que se estaban produciendo en uno de los cuarteles policiales en la capital de la República. Y además de ello, de las palabras que emitía el señor excontralor del Ecuador a dicha cadena internacional informativa, daba a conocer que el golpe blando había sido provocado deliberadamente. Entonces, esas palabras son las que tienen que investigarse, porque en ese tema del 30 de septiembre hubieron caídos y hay detenidos por esos hechos y simplemente por las circunstancias que no se investigó correctamente de manera profunda sobre lo que sucedió verdaderamente el 30 de septiembre. Y pregúntenle al pueblo ecuatoriano, que a lo mejor es uno de los principales testigos de lo que realmente se estaba produciendo aquel día. Negativo para la historia del Ecuador, pero que habrá que clarificarlo para que quede bien acentuado las palabras históricas de lo que sucedió realmente aquel día. Esto dijo sobre el 30 de septiembre el señor José Serrano el día de ayer a los medios de comunicación. Un poco más hacia atrás. Audio de la cámara, por favor. Acerquémonos un poco más, presidente, para el audio de la cámara. Micrófono. Lo mismo nosotros. Un segundo, presidente, que está en la cámara. Los lee, por favor, micrófono. Listo. ¿Qué otro micrófono, por favor? Señor presidente, estamos en vivo para la radio de la Asamblea Nacional. Cuéntenos cuál es la diligencia que usted viene a cumplir. Este momento he presentado ante la Fiscalía General del Estado 2 documentos, uno de 7 fojas y otro de 366 fojas con la respectiva certificación de que son fiel copia de su original. Estos documentos tienen que ver con relación a los originales del informe de responsabilidad penal que preparó la Contraloría en torno a los gastos reservados y a la situación a la que estaría involucrado el fiscal general de la Nación. Muchas gracias. Los documentos es sobre lo mismo, doctor Serrano. Esto tiene que ver con los gastos reservados, reitero, que habría utilizado la Comisión 30S, en los que estaría involucrado el fiscal general. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que recibimos nosotros la información y recibimos directamente de ciudadanos, y nuestro rol también es la fiscalización. Muchas gracias. Estas son las declaraciones después de producida la conferencia informativa del presidente de la Asamblea en los exteriores de dichas instalaciones y también cerca de la Fiscalía
dando a conocer que presentó el documento original de la investigación que realizó la Contraloría sobre el tema 30 de septiembre. Y otro documento de 7 hojas útiles en el cual no sabemos cuál es el contenido, que a lo mejor en las próximas horas se va a dar a conocer de qué es lo que presenta y qué es lo que está solicitando el presidente actual de la Asamblea Nacional Legislativa. Quiero saludar también en Zamora a Gladys Tirado Rodas y también a Victoriano Ochoa, que nos está siguiendo en la ciudad de Zaruma. Y cuando hablamos del 30 de septiembre, Lyndon, y cuando hablamos de los hechos de corrupción que se han generado en el Ecuador, no es que se está destapando algo que recién el pueblo ecuatoriano lo está determinando. El pueblo ecuatoriano intuye de que algo sucedía en estos últimos 10 años de gobernabilidad. ¿Y qué es lo que se está exigiendo en los actuales momentos? Hace poco le consultaron al pueblo ecuatoriano si queremos que la corrupción sea juzgada o no sea juzgada. El pueblo dijo que se juzgue la corrupción. ¿Cuál es el deber en este momento de algunos ciudadanos que están siendo observados? No porque el pueblo está determinando investigaciones. La información surge de ellos, porque hay una confrontación entre ellos. Y como dice el adagio, cuando el río suena es porque vienen piedrotas en ese cauce. Y de las aguas mansas, el ciudadano común dice: yo de las aguas mansas me cuido, porque de las torrentosas sabemos cuál es el peligro. Entonces acá la situación es similar en el Ecuador. Queremos que el poder institucional, que esté todavía firme y en un soporte de la constitucionalidad y del republicanismo, pueda comenzar a juzgar estos hechos. Pero para ello necesitamos que el Consejo de Participación Ciudadana dé un paso atrás, se retire, se haga a un lado en los actuales momentos en el Ecuador, y que de manera urgente la Asamblea Nacional Legislativa determine de las ternas que fueron enviadas, se designe a los nuevos integrantes transitorios del actual Consejo de Participación Ciudadana, menos 2 que tienen afiliación política, porque no me vengan a decir que yo ya me separé y que yo no tengo nada que ver con el tema Alianza País. Fueron los fundadores de aquella aberración en contra del pueblo ecuatoriano. Y también quiero saludar a Quique, que se encuentra en la República de Francia, en la ciudad de León. Qué bien que este mensaje nos viene desde Francia. Allá en Francia sucedió una revolución, pero revolución de ideas y de cómo se tiene que estructurar una república con la división de poderes. Acá es lo que queremos, aquello, que el Poder Judicial sea el Poder Judicial de la República del Ecuador, y no de un partido político que ocultó y no juzgó, y si juzgó, juzgó en contra de los derechos fundamentales de muchos ciudadanos. Y prueba de ello es lo que están denunciando con aquel documento de más de 360 hojas útiles, y en la cual advierten de que van a haber sorpresas en los nombres que aparecen en dicho contenido informativo de aquel proceso de investigación. Por eso es la pertinencia de que se tiene que judicializar todo ese documento, que a lo mejor los actores principales de aquel hecho tan doloroso en la historia de la República del Ecuador como el 30 de septiembre, a lo mejor van a tener que explicar en una asamblea legislativa cimentada en lo que es la verdadera democracia y la participación del pueblo ecuatoriano, y con la garantía de que su voto se respetó, a lo mejor van a tener que explicar al interior de dicha asamblea por qué y cuáles fueron las causas que motivaron el desarrollo de aquellos actos de aquel día.
¿Y por qué algunas instituciones se hicieron de la vista gorda en no poder comenzar los procesos de investigación de manera oportuna? E incluso podría preguntarse en ese proceso de investigación por qué las calles de la capital de la República, en el escenario donde se desarrolló todos los hechos de enfrentamiento del 30 de septiembre, fueron prácticamente limpiados después de haberse producido dichos hechos, de manera rápida, rauda, veloz. ¿Quién dio la orden cuando se alteró y se borró prácticamente una escena que tenía que ser investigada por parte de estos organismos? Entonces son preguntas que sí está generándose en la mente del pueblo ecuatoriano y de periodistas como estos periodistas de prensa radial. Entonces la importancia de judicializar los documentos y la grabación que dice el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa es importante. Pero también es importante para el pueblo ecuatoriano que el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa renuncie al cargo de presidente y también pueda garantizar que su inmunidad no será obstáculo para investigar todos los detalles de lo que se está denunciando por parte de aquellos ciudadanos. Y por eso yo sostengo, porque se está manejando ya una idea, que el prófugo de la justicia en Estados Unidos está denunciando estos temas y que no tiene calidad moral para decir dichas palabras o dichos contenidos. En una circunstancia como el Ecuador, en los últimos 10 años, que ha ocurrido que el estado de propaganda prácticamente estaba suplantando aspectos de investigación y cualquier observación de un excelente proceso de gobernabilidad, ese estado de propaganda no tenemos que considerarlo el día de hoy. Por eso decimos, no veamos al ciudadano que está emitiendo esas palabras si es prófugo o simplemente es ayepto o cercano a una situación política. No lo veamos. Veamos, escuchemos e investiguemos la palabra que está emitiendo aquel ciudadano. Si nos dicen que fue un golpe blando, ¿quién provocó el golpe blando? ¿Quién lo dio a ese golpe blando? Esas son las características que debemos de averiguar, no al ser humano. A mí no me interesa quién está diciendo aquel contenido, sino qué es lo que está pronunciando como materia informativa en un proceso y en una causa que tiene que ser investigada y desarrollada para el bienestar del Estado ecuatoriano o de la República. Si hay elementos de corrupción y vicios en el sentido de cómo se investigó todo ello, entonces yo creo que es el deber moral de la institucionalidad del Ecuador comenzar a investigar para juzgar esos actos y también juzgar a los responsables. Estén donde estén, en cualquier latitud del planeta, para que quede bien asentado que con sabiduría, con respeto y con un debido proceso, el Ecuador juzgó la corrupción en el orden que se había propiciado de manera continua y contundente en contra del Estado ecuatoriano. Este es un comentario que lo venimos realizando por los hechos informativos que se están desarrollando, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Y en estas tesis, los medios de comunicación tienen que ser los más profundos para determinar y averiguar y canalizar cómo debemos ir dando a conocer las palabras que se están emitiendo por parte de algunos líderes políticos y de autoridades del Estado ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano merece ese derecho a la información, como también merece que el documento que entregó el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa al fiscal general, a la Fiscalía, se dé a conocer cuál es el contenido de las 300 y más páginas de hojas útiles sobre ese proceso de investigación, para tranquilidad del pueblo ecuatoriano.
porque hubieron ciudadanos no solamente que cayeron, sino que están aún en las cárceles por algo que ya dijo el Contralor, que nunca hubo tal situación en el Ecuador un día como el 30 de septiembre del 2010. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.